Yo quiero en esta mañana, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Mientras usted va buscándolo y estableciendo allí el pasaje, el Evangelio de Lucas, capítulo 9. En esta semana no podía evitar ver una publicación en las redes sociales que me llamó mucho la publicación. Era una estadística y decía que el 83% de la generación Z, que es la generación desde los 14 hasta los 23 años. Si usted está en esa edad es porque pertenece a la generación Z, según los sociólogos. O sea, usted es la generación Z si está en ese rango de edad. Y decía que el 83% de las personas encuestadas, en este caso creyentes, adolescentes que van a una iglesia, que pertenecen a una iglesia, dicen que o creen que es más efectivo predicar con acciones que con palabras. Dicen que es más efectivo que nuestras acciones hablan en vez de nuestras palabras. Y es así como podemos ver hoy en día nuestra sociedad. De hecho, la iglesia en la actualidad está carente de chicos, jóvenes, adultos que prediquen el Evangelio. Y no estoy diciendo que no hay que aprovechar esta encuesta. De hecho, nos muestra tanto porque la actitud que los adolescentes o los jóvenes que están en ese rango de edad, y por ende todos en la iglesia que somos parte, nos muestra cómo entonces debemos un poco de enfocarnos hacia esta generación. Recuerdo el año pasado, mientras sucedía la famosa marcha del cambio de poder, que supuestamente, digo supuestamente porque yo no sé nada de política y no quiero meterme en ello, ¿no? Donde un presidente de nombre Merino y esto, la corrupción, el golpe de Estado y esto, y muchas marchas, jóvenes salieron a marchar. Y dentro de ello, cuando salía a comprar a la tienda, me encontré con un adolescente de entre los 15 a 17 años. Recién estaba en la academia, entonces yo calculo 17 años. Yo de broma le pregunté a este adolescente, oye, ¿y te fuiste a la marcha? Yo pensaba que me iba a decir, no, que voy a ir. Y me dijo, sí, hermano, estuve allá. Nos salimos rápido porque la policía empezó a echarnos gas y eso va en contra de las leyes. Yo me sorprendí. Quedé totalmente boquiabierto, no esperaba su respuesta. Oye, ¿y tus hermanos? Sí, también nos fuimos con mis hermanos. Todos mis hermanos, algunos de mis compañeros, porque también estudió acá, en el colegio de acá que tiene la iglesia, y nos fuimos allá. ¿Y te dieron permiso tus padres? Sí, me dieron permiso mis padres. Y me llamó mucho la atención porque la actitud que tienen estos jóvenes, adolescentes, estaba muy enfocado a la acción, en este caso política. Este joven adolescente asiste a otra iglesia, y yo le conozco por muchos años y por mucho tiempo en su vida cristiana o en su relación con su iglesia, nunca lo he visto tan activo. Nunca lo había visto tan activo. Y me llamó mucho la atención que cuando le pregunté sobre esto, claro que sí, hermano, yo estuve ahí marchando, nos fuimos ahí a defender nuestros derechos. Y de repente muchos de ustedes se fueron, o quizás no se fueron, pero seguramente estaban levantando la voz. Sí, que esto, hay que defender nuestros derechos, un golpe de Estado. Y allí bastante pude ver esa defensa política, esa defensa por su país, la defensa por sus derechos, muy activamente. Y seguramente ustedes, aquí hay varios adolescentes, cuando están allí, jóvenes también, no les gusta que estén haciendo cosas de injusticia, no les agrada la injusticia. Y entonces van y protestan. Y está bien hacerlo. Y me daba cuenta cuál es el énfasis muchas veces que nuestra sociedad está haciendo y cómo nosotros como hijos de Dios también estamos teniendo influencia allí. Entonces yo quiero ver, sin dejar a un lado esta encuesta que es muy importante,
Pero también quiero que veamos nosotros como iglesia. El tema que yo escogí en esta noche es la misión de los discípulos de Jesús. Note usted que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos discípulos. Cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Y cuando hablo de discípulos, no solamente hago referencia a los que están estudiando en un seminario, no solamente hago referencia a los que están liderando algún ministerio o algún grupo en la iglesia. Cuando hablo de discípulos, no solamente hago referencia a los pastores o líderes principales de una iglesia. Cuando hablo de discípulos, es a todo aquello que es hijo de Dios, que ha reconocido en su corazón al Señor Jesús como Dios y soberano de su vida y se ha arrepentido de sus pecados. Cuando usted y yo hemos tomado esa decisión, automáticamente venimos a ser discípulos de Jesús. Todos y cada uno de nosotros. La cuestión es si lo estamos viviendo, esta gran verdad, como lo es, como si somos discípulos. O quizás usted dice, sí soy discípulo, pero no me agrada el hecho de que pueda mostrar del Evangelio o hablar del Evangelio a mis compañeros. A mis compañeros de trabajo, de la academia, de la universidad, a mi familia. No me gusta hablar quizás de ello. Yo voy a la iglesia los domingos. Mi horario de ser cristiano es de 8 de la mañana o a 9:30 de la mañana. Si usted viene al primer servicio o al segundo, de 10 a 11:30 de la mañana. Eso es mi horario de ser cristiano. ¿Y sabe qué? Después de esas horas y el resto de la semana, no soy cristiano o me olvido que soy cristiano y olvido mis prácticas y olvido incluso mi propia identidad como hijo de Dios. Y de repente nos enfocamos en otras áreas de nuestra vida. La iglesia hoy en día se encuentra en un estado de mucha importancia. La situación en la que estamos, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema social, mis hermanos, es uno de los tiempos muy importantes. No digo el más, porque cada año y cada época ha tenido y se ha enfrentado a sus diferentes riesgos, a sus diferentes situaciones difíciles. Pero hoy en día nosotros también nos enfrentamos a uno de los tiempos muy difíciles en los cuales debemos de predicar el Evangelio. Si predicas el Evangelio en otros lugares como en Asia o en África, 1, puedes ir preso o 2, te pueden quitar la vida. Eso ha hecho que el Evangelio pueda ser predicado aún más. Y parece algo ilógico, ¿verdad? Más bien debería de asustarlo, ahuyentarlo, dejar de predicar, pero todo lo contrario, ha sido predicado con mucha más intensidad, con mucha más fuerza. Y quiero que veamos cuál es el fondo de esta gran verdad. Quiero que veamos cuál es ese trasfondo que hay para que nosotros como discípulos de Jesús no solamente estamos dispuestos a predicar en el contexto en el cual nos encontremos. No solamente en el tiempo difícil o fácil o sencillo que sea el predicar, cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Si usted ya encontró entonces el pasaje, vamos a dar lectura, por favor. Vamos a dar lectura al capítulo 9 del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1 hasta el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino,
Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Hasta ahora podemos ver a Jesús en unas de sus grandes, no solamente aventuras, la llamo yo, en el cual estaba constantemente de viaje, en camino y en enseñanza con sus discípulos. Pero él se encontraba entrenando a sus discípulos. Se encontraba formando no solamente su carácter, sino también su forma de pensar y cómo ello iba a afectar obviamente en su carácter. Hasta ahora los discípulos habían visto a Jesús resucitando a la hija de Jairo. Hasta ahora habían visto a Jesús calmando tempestades. Habían visto a Jesús sanar a leprosos, sanar a paralíticos, sanó a un hombre que tenía una mano seca, hacía correr a los que no podían porque estaban cojos, los levantaba de esa enfermedad. Jesús estaba haciendo, mis hermanos, muestras de misericordia como ningún otro personaje u otro maestro de aquellos tiempos. Y los discípulos estaban sorprendidos y por eso también lo seguían. Aparte que habían sido totalmente envueltos con ese amor de Jesús misericordioso, dador de gracia, que los estaba formando la perspectiva de vida y todo eso. Jesús estaba totalmente haciendo grandes maravillas. De hecho, Juan 21, verso 25, dice que las páginas no alcanzarían para describir todos los hechos de Jesús. Obviamente en aquellos días no alcanzaría porque la accesibilidad a las hojas no había. Hoy en día existe el PDF y puede escribir miles y miles de páginas. Pero en aquellos tiempos no alcanzaría las grandes y maravillosas obras que Jesucristo hacía. Y esto, mis hermanos, los discípulos habían formado en su mente quién era este Jesús. Hasta ahora Jesús era visto en acción. No solamente de palabras, no solamente se paraba en un lugar y empezaba a hablar, sino también Jesús estaba haciendo cosas. Estaban viendo a Jesús, Él cómo lo hacía. No lo hacía de manera déspota, no lo hacía de manera orgullosa, lo hacía con autoridad y con poder, pero a la misma vez con amor y con misericordia. Una vez que estos discípulos ya han andado lo suficiente con Jesús, aproximadamente 1.5 a 2 años, porque si seguimos unos capítulos más adelante, Jesús ya está subiendo a Jerusalén, es decir, ya está cerca para que pueda Jesús ir a una cruz. Entonces probablemente faltaban unos meses. Ahora Jesús, ya me han visto cómo lo hago. Ahora quiero enviarles a ustedes por un corto tiempo. Quiero enviar a ustedes cómo aplican todo lo que han visto, todo lo que han oído, cómo lo hago, qué es lo que hago. Quiero que ustedes lo apliquen a su alrededor. Quiero que ustedes lo pongan en práctica. Jesús no solamente quería formar observadores, no solamente quería formar testigos, sino que también estos testigos puedan imitar a su maestro en lo que hacían. En todo el tiempo. La misión ahora de lo que Jesús les va a dar a estos discípulos consiste en estar en acción. La misión que Jesús da a sus discípulos consiste en estar en acción. Y allí entonces quiero que veamos, mis hermanos, porque de repente muchos de nosotros estamos en alto, quizás estamos en un stop en nuestra vida espiritual por alguna u otra razón. Quizás no estamos preparados
podría venir a nuestra mente. Muchas de las excusas para nosotros como hijos de Dios ponernos en acción es que me falta conocimiento, me falta preparación, no soy capaz de hacer tal cosa, me da vergüenza. Y ponemos a poner un sinnúmero de excusas. Hasta, por ejemplo, escuchar, bueno, esa labor de predicar o de poner cosas en acción no es mía, eso hay que dejarlo a los líderes, hay que dejarlo a los pastores. A mí no me concierne estar en ello. Así que en esta mañana veamos entonces estos puntos muy importantes para la misión que Jesús da a sus discípulos. Y lo primero, mis hermanos, cuando hablamos en la misión de los discípulos de Jesús, es que Jesús les da el poder y la autoridad. Esto es la base de la misión para los discípulos. El poder y la autoridad. Y Jesús lo expresa muy bien en el versículo 1. Quiero que lea conmigo una vez más, por favor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Si prestamos atención a los acontecimientos que suceden en el pasaje paralelo que es Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, el contexto de lo que Jesús está hablando aquí en todo este panorama es que primero Jesús tuvo compasión, así dice literalmente. Levantando sus ojos, Jesús tuvo compasión de las almas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo primero que Jesús, antes de enviar a sus discípulos, es, mis hermanos, que mira la necesidad de alrededor. Mira lo que está pasando en nuestro contexto. Y Jesús es movido a compasión. Y si usted presta atención a Lucas, Lucas habla con un sinnúmero de milagros, con un sinnúmero de cosas que Jesús lo hace. De hecho, el Evangelio de Lucas se caracteriza por ser uno de los evangelios por mostrar más el carácter misericordioso de Jesús en hacer y expandir y hacer muchos milagros. El Evangelio de Lucas se enfoca en eso. Jesús, ante esa situación que había a su alrededor, no podía quedarse con los brazos cruzados. Jesús no podía quedarse sin hacer nada. Cientos de personas padeciendo enfermedades, cientos de personas endemoniadas. Si podemos leer algunos contextos también alrededor del pasaje, aquellos tiempos, la posición demoníaca al parecer era muy alta en aquellos tiempos. Hoy en día también lo hay. Pero en la situación en la que se encontraba Israel lo vemos muy clara. Muy sencilla. La actividad demoníaca en aquellos tiempos era muy alta. Y por eso, por esa gran necesidad que Jesús mira a su alrededor, unos versículos más adelante en el capítulo 9 de Mateo, pronuncia esta famosa frase. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que envíe obreros a su mies. Una vez dicho esto, Jesús empieza la narración que tenemos similar al capítulo 9, verso 1. Y dicho eso, Jesús, movido a esta gran necesidad, es lo que Jesús ahora les da: poder y autoridad. Poder, simplemente, mis hermanos, quiere decir la capacidad de hacer algo. Jesús le da ese poder, Jesús le da esa capacidad para que puedan hacer milagros, y autoridad al derecho de hacer ese algo.
al derecho de estar haciendo lo que iban a poner en práctica. Sea el expulsar demonios, sea el sanar enfermo, lo están haciendo porque Jesús les ha dado esa potestad, ese poder. Y además lo están haciendo por la autoridad. Yo que soy el dueño, yo que soy el amo y señor de este mundo, te doy la autoridad. Te doy ese derecho. Porque Él, Jesús, como dice Colosenses, a Él le pertenece todo, el primogénito, Él es el heredero de todo. Y a nuestro Señor Jesús ahora lo vemos en acción, dando ese poder y esa autoridad. Habiendo necesidad a su alrededor, ahora ustedes vayan. Estos grandes prodigios que los discípulos iban a hacer estaban respaldados por Jesús. Y por eso es que vemos en el libro de los Hechos a los apóstoles después hacer un sinnúmero de milagros. Pablo mismo ahora iba a estar resucitando a muertos, mandando a caminar a cojos, sanando enfermedades que nunca en aquellos tiempos se podía hablar de una cura. Y Jesús es el que ahora está dando esas facultades totalmente a sus discípulos. Es que, mis hermanos, en aquellos días, porque de repente podemos pensar hoy en día, ok, yo soy un discípulo de Jesús, se me ha dado la autoridad y el derecho, entonces voy y hago milagros, digo, levántate, ¿no? Y hay algunos videos que incluso se prestan para la risa. Yo te voy a hacer crecer la mano, y estiran la mano y crece, ¿no? Y se presta para la broma, se presta para la risa. Eso no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Y no estoy diciendo que Jesús o Dios no haga milagros. He visto por medio de la oración Jesús curando a personas totalmente de cáncer, de manera cercana, en un familiar, lo he visto. Ustedes seguramente también. Y Dios haciendo milagros. Pero en aquellos tiempos Jesús le está diciendo, Pedro, Juan y a los demás discípulos, ustedes vayan y hagan milagros, expulsen demonios y demás cosas. Y esa autoridad se fueron, mis hermanos. En aquellos tiempos, esa autoridad estaba respaldado, como ya mencioné, por Jesús. Además, estaba respaldado, como dice Hebreos también, capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, mis hermanos, necesitaba de prodigios y señales para creer. El pueblo judío era un pueblo que para creer y para seguir a alguien necesitaba ver milagros, necesitaba ver señales. No podía solamente creer por un mensaje que alguien le estaba dando. El poder que Jesús les estaba otorgando era también señal de ello. Ustedes van a ir a hablar del mensaje que he traído y ello va a estar respaldado por los milagros, por las expulsiones de demonios y por estas obras y prodigios. Estas grandes señales. Y entonces los judíos van a poder creer. En aquellos tiempos era necesario esto por el mismo contexto de los judíos, por el mismo tiempo en el que vivían los judíos. En la actualidad, el mensaje que nosotros damos no necesita ningún respaldo de señales o prodigios. En la actualidad, el mensaje que nosotros estamos dando, mis hermanos, no necesita de ningún respaldo que nosotros podamos hacer. Porque este mensaje que nosotros damos no es inspirado por nosotros. El mensaje que nosotros predicamos no ha sido dado por nuestra inspiración. El mensaje es completamente de Dios. Es completamente de autoridad de nuestro Señor. Y si usted necesita comprobar ese mensaje, entonces tiene que leer su Biblia. Tiene que usted sentarse y leer su Biblia. No necesitamos en la actualidad de señales, de milagros o de algún tipo de prodigio para respaldar
el mensaje que nosotros estamos dando. El mensaje se respalda solo. De hecho, Romanos capítulo 1, verso 16 dice, el Evangelio es el poder de Dios. No necesita simplemente que nosotros podamos ayudar al mensaje para que sea respaldado, para que tenga algún tipo de eficacia. El mensaje lo hace solo, mis hermanos. Así que quizás nosotros podríamos estar pensando, ¿y de qué mensaje estamos hablando? ¿De qué noticia estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje que los discípulos también iban a llevar? Está bien, iban a estar en acción, pero en eso no consistía todo. También deberían de llevar algunas palabras, iban a llevar el mensaje que Jesús les había dado. Así que esta noticia, este mensaje va de la mano con lo que Jesús les da a continuación. Ya esto es lo que yo llamo la misión. Dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La noticia o el mensaje es que el reino de Dios se ha acercado. Este mismo mensaje es el que estaba predicando Juan el Bautista. Este mismo mensaje es el que los dos estaban anunciando. De tal manera que daban un mismo idea, porque no podría ser que Juan y después Jesús estén predicando de algo distinto cuando los dos habían sido enviados obviamente por el Padre y por lo tanto concordaba mucho esta gran misión. Hoy podemos condensar mejor esta enseñanza de que el reino de Dios se ha acercado. Con la revelación completa de toda la Biblia, nosotros podemos entender que el reino de Dios se ha acercado, significa que el Señor Jesús, Dios mismo, ha descendido en la búsqueda del hombre para rescatarlo de la condenación eterna. Hoy podemos condensarlo mejor, hoy podemos entenderlo mejor por la revelación de toda la Biblia. Y a esto es lo que conocemos nosotros como el Evangelio. Una buena noticia de Jesús para el hombre. La misión que Jesús, mis hermanos, da a aquellos discípulos y también a nosotros es predicar que el reino de Dios se ha acercado. Y la tarea es que prediquemos ese mensaje sin excepción. A todas las personas, a cada una de las personas necesitadas que podemos ver a nuestro alrededor. Nuestra sociedad está tan necesitada. Podemos ver mucha necesidad a nuestro alrededor. El mismo tiempo que estamos viviendo. Esta enfermedad. Los temblores que están sucediendo prácticamente a diario e intensos. Las muertes de personas cercanas, familiares, de amigos. La violencia. El ámbito político. El estrés que genera en las personas por muchas de estas cosas. Y podemos ir mencionando un sinnúmero de cosas. Y es en esa necesidad en el que Jesús a cada uno de nosotros nos envía. Y esto es un compromiso a nosotros como hijos de Dios. Para todos. Ya he dicho que discípulos somos todos. Este compromiso no solamente es para los que están preparados. Este compromiso no simplemente es para los seminaristas. Este compromiso no es para los pastores, no es para los líderes, para los más preparados, para los hermanos más espirituales, para los hermanos más inteligentes o para algún grupo élite que esté en la iglesia. Este compromiso es para cada uno de nosotros, de predicar el reino de Dios y de compartirlo a todos los que nosotros podamos hacerlo. Ni siquiera para los más puros de la iglesia. Ni siquiera para los más santos de la iglesia. En una ocasión, hace unos días, me invitaron a dar un
una charla, una capacitación sobre evangelismo. No es que yo sea un experto, pero tuve ese privilegio de ir a una iglesia y dar una capacitación sobre evangelismo. Y en una de estas, de los tiempos finales, ya cuando estábamos acabando, yo pedí si hay alguien que quiere preguntar algo o quiere hacer algún comentario para que podamos rescatar y para que podamos quizás responderlo de manera pública o algo así. Entonces un hermano levantó la mano y por ende se levantó y entonces dijo que para que todos nosotros prediquemos el evangelio y para que el Señor nos use, debemos de estar santos. Debemos de estar puros. Si no, el Señor no nos puede usar. En ese momento yo quise preguntar a alguien si había entre el público alguien que no había pecado en este día. Estoy seguro que nadie hubiera levantado la mano, porque todos en nuestro diario vivir pecamos. Todos en nuestro diario vivir fallamos. Por ende, este hermano y todos los demás no eran santos. Este pensamiento de que Dios nos va a usar y por ende todos debemos de estar santos, carece, mis hermanos, de todo sentido total. Justo estamos viendo una serie de predicaciones sobre Jonás, que podemos verlo con el pastor Fernando. Y podemos ver a Jonás siendo usado en su desobediencia, en su pecado. Uno, para que él se arrepienta. Dios le llevó a ver que él estaba en falta con Dios, estaba en pecado. Dos, para los que estaban en la tribulación, porque se dieron cuenta de que él estaba huyendo de Dios, conocieran de Dios, pudieran conocer algo de Dios. Y tres, también a nosotros, porque podemos ver de ahí enseñanzas para nuestras vidas. Y por favor, no vaya a pensar que yo estoy predicando una vida sin santidad. Es todo lo contrario. El Señor nos debe hallar luchando y trabajando en nuestra santidad. Dejando pecados, abandonando pecados, venciendo pecados y otras también que estemos luchando ahí porque todos cojeamos de algo. La clave de los que buscan a Dios y los que quieren andar en santidad es arrepentirse de ellos, reconocer que están fallando y buscar, mis hermanos, de Dios. Debemos de vivir una vida santa, debemos de buscar la santidad. Dios debe encontrarnos trabajando en nuestra santidad. Pero eso no quiere decir, bueno, como he pecado, entonces Dios no me va a usar. No, mis hermanos, Dios puede usar hasta piedras. Dios puede hacer hasta que las rocas le alaben. Y si Dios usó a Jonás para hacerle ver de su pecado y de la necesidad que había para llevar el evangelio a otras personas, de la misma manera lo va a hacer con usted. Así que no puede poner una excusa, es que yo no estoy bien con mi vida espiritual. Porque sería una excusa sencilla el no poder predicar por medio de ello, ¿verdad? Como estoy en falta, como no me siento bien, entonces no predico el evangelio, no anuncio el evangelio. Lo que usted debería de hacer en ese momento, si se da cuenta de que ha fallado a Dios, es arrepentirse, no poner una excusa. Si usted ha podido reconocer que está en falta con Dios, es que vaya y se arrepienta ante Dios y no poner una excusa. Y dé gracias a Dios porque le está mostrando entonces que usted está fallando, que usted está mal en algo. Sería peor, mis hermanos, y sería terrible que el Espíritu Santo no le mostrara o revelara en qué usted está fallando a Dios. Una evidencia clara más bien es que el Espíritu Santo se contrista y ello nos hace ver a nuestro corazón que estamos mal. Lo peor sería darle la espalda y poner una excusa. Lo mejor es ir y arrepentirse ante Dios. Así como Dios trabajó en la vida de Jonás, de la misma manera Dios trabaja en sus vidas, de usted y de mí.
de la misma manera Dios lo va a usar a usted. Mis hermanos, el poder llevar esta misión o el poder anunciar este mensaje no requiere de un conocimiento alto. No requiere que usted entre a un seminario. Y no menosprecio los lugares de preparación teológica. Son muy importantes. Pero ¿sabe qué? El decir usted a un vecino, a un amigo que el Señor le ama o que usted pueda orar por él no requiere de un conocimiento amplio en la teología. Eso es misericordia. Eso es poder ver la necesidad. Y quizás usted no va a poder suplir con cosas materiales. Quizás usted no va a poder suplir de manera económica. Pero usted ve la necesidad y con una oración de corazón y con unas palabras de bendición con la otra persona, decirle que, ¿sabe qué? Dios lo ama y requiere una urgencia que su vida sea puesta a los pies de Jesús. Eso es de mucha ayuda. Eso es de gran bendición. Es confortable en los corazones de las vidas, de las personas. En una ocasión veníamos en un taxi y me tocó estar con la persona, con el chofer de lado a lado. Me compartía la situación que había pasado en su vida con la enfermedad. Muy triste, su familia, tanto la de él, qué pena, la verdad, muy triste. Por alguna ocasión, muchas de las personas que van en el taxi les gusta hablar, conversar, ¿no? Y doy gracias a Dios porque esta persona empezó a hablar y poco a poco me llevó, entonces aproveché, algo quiere, algo necesita. Y qué bueno que se haya abierto esta puerta. Entonces le pregunté a la persona, ¿y cómo está usted espiritualmente? ¿Usted creía en Dios antes de esto? No, la verdad que no creía, ¿no? Para mí eran fuerzas, nada así. Y ahora, la verdad que ahora sí creo. La verdad que ahora sí creo que hay alguien arriba. Uy, qué buena puerta para predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? Esa fuerza que usted dice que es Dios mismo. Y sinceramente en esos momentos ni siquiera se me vienen a la mente conceptos de teología y esto, y ¿sabe qué? Mira acá en el seminario. No. ¿Sabe qué? Eso es Dios que le está hablando. Eso es Dios que por algo ha tocado su vida y usted ha podido reconocerlo. Su familia se iba a ver esto y usted se ha dado cuenta y en su mente, en su corazón ha dicho, si salvas a mi familia yo voy a creer en ti. ¿Y lo estás haciendo? No, busca una iglesia. En aquel entonces todavía no podíamos asistir presencialmente. Le di la página de la iglesia, por favor, síganos, mándanos un mensaje, esto y esto. Después me enteré que el Señor estaba yendo a una iglesia por San Juan del Lurigancho, porque Él vive por allá. Imagínese desde allá venir acá. Qué bueno, busque al Señor, busque una iglesia de confianza en la que usted se sienta cómodo con su familia, en la que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Y me da gusto porque el Señor empezó a ir a una iglesia. Sencillo, mis hermanos, compartir. Por favor, no vaya a creer que yo me estoy alabando, jactando de eso. Para nada. Siento que no hice prácticamente nada. Pero las puertas se van a abrir de manera natural, de manera espontánea, para que usted predique la palabra del Señor y anuncie la palabra del Señor. Y si usted tiene en su corazón ese deseo de salir a las calles y predicar persona por persona, hágalo por favor, no lo deje de hacer. Pídanos folletos, tenemos cantidad de folletos para que lo haga, para que vaya y toque puertas y todo lo demás. El Señor lo usa también a usted. Pero en nuestra situación en la que estamos, como que esos momentos o ese tiempo que se necesita para predicar es muy difícil, ¿verdad? Las personas ya ni quieren hablarnos prácticamente en la calle, así nada más. Así que se da cuenta, mis hermanos, la misión de llevar este evangelio y de compartir no es para un grupo élite. No necesita estar de la mejor manera preparada teológicamente. Memorice versículos, lea la palabra de Dios.
Y usted va a poder, de lo más natural también, ayudar a las demás personas, sembrar el evangelio en los corazones de las demás personas. Y cuando vayamos en esta misión, Jesús va a dar algunas indicaciones. Las indicaciones son las siguientes, versículo 3 al versículo 4. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Lo que Jesús hace a continuación, si bien es cierto, es enviar a sus discípulos que vayan a predicar. No sabemos cuánto tiempo les tomó esta tarea, si algunos meses, si algunas semanas, porque recuerde, la cercanía del tiempo de la subida de Jesús a Jerusalén era corta, 1 año aproximadamente. De ahí todavía vienen un sinnúmero de actividades que Jesús hacía. Y seguramente duró semanas o un par de meses este viaje que Jesús mandó a sus discípulos. Cualquiera fuera el tiempo, las indicaciones de Jesús para sus discípulos era: viajen ligeros. Viajen ligeros. Y acá podemos ver estas indicaciones. Yo lo he dividido en 5 partes. Uno es una indicación en lo material que Jesús hace a sus discípulos. No toméis nada para el camino, ni alforja, ni bordón. Estos eran muy esenciales en aquellos tiempos para los viajeros. La alforja para llevar las cosas, para llevar la ropa, para llevar quizás comida o algunas cosas más. Ni bordón, que significaba el bastón. No lleven otro bastón de repuesto. Con la narración de Marcos es que no lleven 2 bastones, ¿no? Con el que tienen lleven, porque los viajes eran a pie y tenían que defenderse de animales salvajes o de alguna otra situación. Entonces la gente solía llevar 2 bastones para sus viajes. Jesús le dice: no lleven otro bastón de repuesto, con el que tienen suficiente. Viajen ligero y viajen rápido. Recuerden, la necesidad era grande, la mies es mucha. Veo necesidad, yo les doy poder y autoridad. Hagan esto, vayan. No hay tiempo de ir a despedirse de la casa, no hay tiempo de juntar dinero, no hay tiempo de alistarse para esto, no hay tiempo. No, vayan de una vez, salgan. Por eso la urgencia, por eso la necesidad, por eso el viajar ligero. Y vaya, estas cosas que son muy, mis hermanos, naturales en nuestras vidas, muy normales en nuestras vidas, ¿verdad? Si bien es cierto, la misión de Jesús es solamente por un tiempo corto, porque no puedo y tampoco hacer un énfasis de que todos debemos de vivir así en la vida, porque Jesús manda, o Dios manda, para que hagan misiones en un tiempo corto, semanas, meses, como hay otros a las que Dios manda por años, 20, 30 años o toda la vida. Y ya saben que para poder predicar mejor, si vas a ser enviado por toda tu vida, obviamente tienes que establecer un hogar, tienes que saber tratar y vivir con tus vecinos y con las personas de alrededor. Pero el mandamiento de Jesús es aquí un viaje corto. No hay necesidad de llevar nada de esto, no hay necesidad de llevar en abundancia, solamente con lo que tienen. Pero estas indicaciones que podemos rescatar en la actualidad son cosas que a los seres humanos y a nosotros como personas muchas veces vivimos enfatizándonos en ello. En lo material es la primera indicación. A veces el poder ahondar muchas en la vida material nos lleva a olvidarnos de nuestra relación con Dios, a dejar a un lado nuestra relación con Dios. Y es así por el mismo mundo en el que vivimos. Yo he trabajado en lugares donde empresas y personas me decían esto. En mi defensa, yo sinceramente no sabía
la cantidad en la factura era 1, pero ponle otro para que sea menos. Me avergüenza decirlo esto, pero yo no sabía nada, era un adolescente, 16 años. Y personas haciendo esto, es natural en las empresas. Por querer enriquecerse más, por querer ganar más dinero, por querer llenarse el bolsillo más, por querer simplemente, mis hermanos, ahondar más, vivir más, tener más en lo material. Cuando estas cosas, y a Jesús lo vemos aquí de manera directa o indirecta, como usted lo ve, sabes que lo material no es lo tan importante en nuestra vida. ¿Vas a vivir al pendiente de lo material o vas a vivir al pendiente del lado espiritual y de la necesidad que haya a tu alrededor, predicando de la necesidad y de la urgencia del Evangelio que puede dar en tu alrededor? La otra indicación es el alimento. Jesús le dice, no lleven alimento, vayan así. Cuán importante es, ¿verdad? Son cosas muy importantes, muy necesarias. Otra indicación, no lleven dinero. No lleven dinero. Otra indicación, no lleven ropa. No lleven ropa. Bueno, si les está diciendo que no lleven alforja para poner todo en su lugar, pues obviamente, ¿dónde van a poner? No, lleven, el verso dice, no lleven 2 túnicas, que son prácticamente las ropas interiores. Solamente vayan con el que tengan puesto. Vayan con el que tengan puesto. Y eso, mis hermanos, son grandes muestras de lo que el ser humano busca en nuestra vida y lo que muchas veces nosotros como hijos de Dios, de alguna u otra manera, nos hacen perder el foco de la mirada en el cual va nuestra vida. Lo material, el dinero, la ropa. Y son cosas muy importantes que el ser humano necesita, ¿verdad? Son cosas muy importantes que el ser humano necesita. Pero Jesús les dice, en cualquier lugar que vayan, en cualquier lugar donde puedan entrar, quédense allí. Alójense allí. ¿Saben qué? Allí les van a dar alimento. Allí les van a dar seguramente el abrigo, la casa. Allí les van a poder atender de sus necesidades diarias que puedan tener. Su tarea de ustedes es ir y dar el mensaje. Y algo de ello también nosotros tenemos que sacar para nuestras vidas. Hemos sido nosotros llamados a llevar esta misión, a llevar este mensaje. Seguramente usted tiene un trabajo, seguramente usted tiene una empresa, seguramente usted tiene grandes sueños y visiones, y amén, hágalo. Pero mis hermanos, que toda su vida, que toda su misión en esta tierra no sea acumular todo en ello, no sea llenarse sus bolsillos de ello. También que su vida, mis hermanos, sea enfáticamente algo importante, el predicar el mensaje de Dios. Las riquezas nos ciegan de las verdades de Dios y se hace un ídolo en los corazones de las personas y también de los hijos de Dios. Por buscar lo material, de la misma manera, puede llevarnos a cegar nuestra mirada de lo que debería de estar puesta en Jesús. Así que podamos, cada uno de nosotros, es mi oración, que podamos tener esta mirada fija en la misión que el Señor nos ha dado. Y en cada área de nuestra vida en la que estemos, sea un anuncio enfático, importante de predicar el Evangelio. Y no desviarnos de ello. No había ninguna cosa para llevar, no había nada en el cual los discípulos podían tener que invertir tiempo. Lo importante era salir a anunciar y dar esta noticia de las buenas nuevas. Así que lo otro que vamos a poder ver para los discípulos de Jesús es, mis hermanos, el consuelo. El consuelo
que nosotros vemos en el versículo 5 al verso 6. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muchas veces cuando salimos a predicar tenemos puertas cerradas, nos cierran las puertas. No tengo tiempo. Yo no creo en Dios. Yo no creo en eso. No, yo no tengo tiempo para esto. No, pero yo soy buena persona. No necesito eso. No, yo voy a una iglesia, a misa, los domingos. ¿Sabes qué? Yo escuché una noticia allí y no quiero saber nada de la religión porque pasan esto. Bueno, nosotros no predicamos de religión. Predicamos una transformación espiritual que Jesús vino a dar al ser humano. Cada uno es responsable por sus hechos que pueda hacer en este mundo. Así que no hay razón para que el discípulo, como nos narra aquí por las palabras de Jesús, se frustre. En aquellos tiempos, las personas, cuando llegaban de un viaje, se sacudían los pies antes de entrar a un lugar. Y era señal de dejar la suciedad, de dejar la impureza, de dejar otras cosas. Por ende había un ritual de limpieza y demás cosas. No era señal de dejar atrás toda la impureza de ese largo viaje. Si quizás hemos pasado por un lugar pecaminoso, también dejar sacudir. Eso era una señal. Y Jesús les está diciendo, cuando un lugar los rechace, ustedes sacudan sus pies en señal contra ellos, en testimonio. Mis hermanos, nosotros cuando llevamos el mensaje y de la misma manera los discípulos, cuando las personas rechazan este mensaje, no te rechazan a ti que eres el mensajero, no te rechazan a ti que estás siguiendo, rechazan el mensaje número 1 y número 2 al dueño del mensaje. Y el dueño del mensaje es Dios mismo. Y es, en este caso de los discípulos, Jesucristo mismo. Están rechazando a Jesús, al autor del mensaje. Así que usted no tiene por qué frustrarse. Yo sé que causa dolor cuando personas rechazan el evangelio, hasta nuestra misma familia. Pero estás en necesidad, estás pasando esto. Mis hermanos, solo nuestro Señor puede salvar. Dios es soberano. Dios es el que va a salvar a una persona. Así que hay un descanso en el cual el ser humano o nosotros como los mensajeros podemos descansar. Y podemos más bien decir al Señor, tú sabes por qué pasa esto. Tú sabes por qué lo has permitido. Yo no tengo el derecho y la autoridad de traer a este muerto espiritualmente a vida. Eso le pertenece a Dios. Porque recuerde, todas las personas están muertas espiritualmente y es Dios quien los va a revivir espiritualmente. Y por ende no puede ser por medio de nuestras fuerzas, no puede ser por nuestras palabras que podamos decir tan elocuentes y por las maravillosas y otras formas que podamos llevar el mensaje. Al final, quien va a transformar una vida y que va a revivir esa vida de muerte a vida es Dios. Y por lo tanto a Él le pertenece ese trabajo y no a nosotros. Y eso trae descanso y paz a mi corazón. ¿Cuántos años usted puede estar predicando? ¿Cuántos años usted puede estar insistiendo para una persona para que rinda su vida a Dios? Sabes que eso le pertenece a Dios. ¿Quién puede reclamarle a Dios? ¿Quién puede darle consejo? Nadie. Si Él ha dado su gracia y su amor para mi vida, también lo puede hacer para otra persona. Y eso es un atributo importante.
y grande del Señor Jesucristo. Eso es una cualidad de su persona, de Dios. Y esa aplicación de su gracia y su amor fue importante para mí. Pero cuando Dios aplica su justicia y su ira sobre otra persona, Dios también sigue siendo santo. Su amor sigue siendo puro. Su gracia sigue siendo pura. Porque Dios está aplicando su justicia y su ira sobre otros y sobre otros misericordia. ¿Quién puede reclamar a Dios? Sus atributos son santos y puros y verdad. Y no hay contradicción en ellos. Si aplicó su gracia para mí, gloria a Dios. Si aplicó su gracia y su misericordia para usted, gloria a Dios. Si aplicó ira y justicia sobre otra persona, gloria a Dios con el dolor de nuestro corazón. Pero eso revela que Dios sigue siendo santo, que Dios sigue siendo puro y no hay falsedad, no hay confusión en Él. Como seres humanos nos duele y a Dios también lo duele, pero Él no puede dejar de aplicar su santidad, como tampoco puede dejar de aplicar su ira, como tampoco puede dejar de aplicar su amor y su misericordia y gozo sobre otras personas, o paz o demás, ¿verdad? El Señor es soberano. Nuestra tarea no es convertir a las personas, es compartirles el mensaje. Eso es la tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios. Puede ser frustrante que no rindan su vida, pero no lo dejemos de hacer. El Señor sabrá en qué momento va a traer a sus pies a una persona. Hay una historia sobre la oración en el discipulado, en donde una persona oró por muchos años por un amigo, un vecino, no recuerdo bien. Oró por muchos años para que esta persona pueda venir a los pies de Dios, pueda arrepentirse de sus pecados. A la final este cristiano que estaba orando murió y su vecino, su amigo, siguió vivo. Así que después de la muerte de su amigo, después de la muerte de esos cristianos, se arrepintió. Más bien rindió su vida. ¿Se da cuenta? Quizás usted no va a poder ser ese puente en que Dios convierta o pueda arrepentir la vida de alguien. Pero créame que usted está sembrando la semilla del Evangelio en ese corazón. Quizás usted no va a poder ver los frutos, pero usted lo está sembrando. Pero usted no es el que va a hacer florecer esa semilla. Usted no es el que va a poder dar vida a esa semilla. Esa tarea es de Dios. Le pertenece a Dios. Y descansemos en Él, que es soberano. Quiero terminar a manera de conclusión con esto. Usted y yo, como ya lo mencioné, somos discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 28, versículo 19, se nos fue dado un mandamiento. Se nos fue dado un mandato de predicar a todas las naciones el Evangelio. Si usted lee unos versículos anteriores a este pasaje, Jesús dice: toda potestad me es dada. Así como lo está mencionando en el Lucas, yo les doy la potestad y la autoridad, porque Él lo tenía. Y ahora Jesús le está diciendo en Mateo, cuando ya está pronto a su ascensión: toda potestad me es dada aquí en esta tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre, y usted ya sabe el pasaje. Esa autoridad también, mis hermanos, se nos fue dado. Este pasaje no solamente recae de Mateo, no solamente recae para los discípulos de aquellos tiempos, también para nosotros. Este pasaje es un pasaje que va sobre todas las culturas, sobre todos los años, sobre todos los siglos, traspasa fronteras, no tiene límites y también recae sobre nosotros. Toda potestad le ha sido dado al Hijo y por lo tanto yo les mando a ustedes
a la Iglesia Bíblica Bautista de Palmas Reales: vayan y hagan discípulos. Vayan y lleven el mensaje. Este mandato que Jesús da no fue dado por maldad. No fue dada simplemente como si fuera alguien que tiene poder y orgullo. No, fue dado con compasión, fue dado con amor. Porque Dios y Jesús vio a su alrededor la necesidad en la que está el ser humano. Dios vio la necesidad en la que estamos, mis hermanos, en estos tiempos. ¿Tienes compasión por tu sociedad? ¿Tienes compasión con las personas con las que estamos alrededor? ¿Tienes compasión por tus vecinos? ¿Por tus familiares? Jesús tendría el mismo corazón que vemos en la actualidad. Sería movido por misericordia y de la misma manera nos enviaría a nosotros. ¿Usted tiene compasión o se para peleando con sus vecinos, con sus familias, con sus amigos de trabajo y de estudios? ¿Cómo le conocen a usted? ¿Cómo le conocen a usted a su alrededor? ¿El peleandero? ¿La peleandera? ¿Aquel que me echa basura en mi pared de mi casa, allí en mi vereda? ¿Aquel que para peleando nada más? ¿Aquel que para chismeando sobre mi casa? ¿Cómo le conocen a usted a su alrededor? De repente, mis hermanos, muchas de estas cosas quizás las estamos poniendo también como una excusa para no predicar el Evangelio. Y tal vez hoy sea una oportunidad de poder pedir perdón al Señor por ello. Porque en vez de ser un discípulo, estoy haciendo alguien que aleja a las personas de Dios. Y debemos ser, y somos llamados a hacer esta misión con amor, con misericordia, por urgencia, por necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo lo haría? ¿Sabe qué? Sencillo. Ya hemos comentado hace un momento. Con su vecino: permíteme orar por usted, por favor, quiero orar. Con su casera, con su casero en el mercado: que Dios te bendiga. Llévale un folleto: que Dios te bendiga, ¿me permites orar por ti? ¿Cómo está tu familia? ¿Sabes qué? Siempre oro por ti, por tu familia. Siembre de alguna manera en el corazón de las personas. Porque las excusas que vamos a poner es que no necesitas saber muchas cosas teológicas y profundas para poder decir a una persona: Dios te bendiga, o permíteme orar contigo. Y si usted puede salir a la calle y predicar persona por persona, hágalo, por favor, hágalo. Vaya y predique ese mensaje. Tenemos bastantes recursos que hasta ahora podemos compartir en las redes sociales. Comparte el link. ¿Sabes qué? Los domingos predican ahí en mi iglesia. Te mando el link. ¿Qué tal si me das tu WhatsApp o algo así, no? O le das mensajes, canciones, versículos hablados o por hablar o de alguna otra manera, para que puedan escuchar del Evangelio. O a tu amigo, a tu amiga de la academia, de la universidad: oye, tengo un grupo de jóvenes en el cual nos reunimos. ¿Qué tal? ¿Quieres venir? No importa si es aburrido, pero invítalo. Para que pueda escuchar el mensaje de Dios. Para que pueda escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y de esa manera, cada uno de nosotros cumpliendo nuestra tarea. Nuestra sociedad necesita no solamente palabras, sino también acción. Nuestros jóvenes de ahora, como mencioné en la encuesta, están muy enfocados en la acción más que en las palabras. Y podamos nosotros llevar este mensaje con acciones. Si usted puede ayudar materialmente a alguna persona en la calle y compartirle el mensaje, hágalo, para que esta persona no solamente pueda ver
o puede escuchar sus palabras, sino que también pueda ver sus acciones, reflejado el amor de Dios. Los discípulos hicieron lo mismo. Llevaron un mensaje, pero también estaba con acciones. ¿Qué hago? Vamos a sanar, a curar enfermos. Nosotros no podemos hacer eso. Dios lo hace por medio de la oración. Si nosotros clamamos a Él y Él hace un milagro, gloria a Dios, qué bueno. Y debemos clamar y orar, interceder mucho. Pero mis hermanos, como discípulos de Jesús, también somos llamados a llevar esta gran misión. Compartir el Evangelio, compartir que el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo a la vida.